¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes tienen calor. Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con el calor del día. De ser este día que es 5 de julio, es el año 2024, exactamente las 2:39, un día con preludios de lluvia, con un día terrible que muchos de los que tuvimos que transitar pasamos ayer, con alerta roja para el Gran Santo Domingo, para el Distrito Nacional, compañeros. Feliz Lajara, ¿cómo estás? Saludos, bueno. Ese intro de ese día de ayer es un día para olvidarlo, para que nadie lo recuerde. Federico, tú pasaste tantas crujías como las que pasamos Félix y yo, que tuvimos en la desgracia comunicados. Sí. Bueno, no, depende cómo. Buenas tardes, Santo Domingo. Aquí estamos secos por ahora. Sí. Pero mira, no, porque yo te podría decir que sí, pero también que no. Yo duré objetivamente 2 horas y 5 minutos para trasladarme a mi casa, que me toma usualmente 11 minutos. Pasaste trabajo. Pero no pasé trabajo porque yo lo cojo suave en el carro. El momento hay que cogerlo con filosofía. Hay que pensar en Buda, en María de Magdala, en la Madre Teresa de Calcuta, y usted se piensa en todo eso. Ya que uno no puede estar violando la ley bebiéndose un trago dentro del carro, usted se pone a pensar. Yo estaba oyendo una charla de Borges. Bueno, pero la pasaste bien porque tenías el recurso para pasarla bien. Porque tenía el recurso, pero quienes no tienen el recurso, incluso no solamente físico, sino mental. Claro. Porque tú puedes estar en un carro de lujo del año y te puede estar hirviendo de la rabia ante la impotencia del absurdo cotidiano que uno enfrenta cada vez que llueve. Así es, y el absurdo cotidiano, porque tú notas mucho a veces, si no la indiferencia oficial frente a problemas que se pueden resolver, también algunas actitudes de la gente, porque cómo es posible que en un entaponamiento... Pero perdón, Ivonne, sí, y me excusa, porque sé que lleva un tema importante ahí, pero ¿dónde diablo, y perdóname, Ivonne, que a ti no te gusta que digan malas palabras en radio, y yo aprendo mucho contigo? ¿Por dónde estaban los jodidos a mí, que viven jodiendo el día entero, tapando el tránsito, que el semáforo en verde, ellos te paran a ti para ellos darle paso a ellos? ¿Dónde estaban ayer que no existieron en ni un solo punto? Pues, si tú me dices, bueno, una calle pequeña que nadie la conoce, en la Máximo Gómez no estaban, en la Tiradentes no estaban, en la Chuchi no estaban. Entonces, ¿dónde estaban? Bueno, hay profesiones que obligan, y es algo de lo que nosotros conversábamos fuera del aire, y sobre todo frente a adversidades, pero sobre todo a eventos naturales como estos, nosotros que somos muy proclives a ello, porque somos vulnerables, porque estamos en la misma ruta de estos fenómenos naturales, obliga, por ejemplo, a nosotros estar aquí a pesar de que hay alerta roja. Tenemos que estar porque nuestra profesión está totalmente vinculada a la responsabilidad de informar, de orientar, de servir informaciones en estos momentos también donde hay muchos fake news. Lo propio con los DGC. Exacto, pero también, Federico, eso ocurre con los policías. Gracias. Eso ocurre con los DGC. Pero estaba lloviendo. Y como estaba lloviendo, ellos estaban resguardados y el desastre en el tránsito no tenía dolientes. Que en realidad, aparte de esos retrasos, muchas veces ausencia de una autoridad que controle a los dominicanos, para no usar ningún adjetivo. Porque, ¿verdad? Sí, yo no quisiera decir que son animales, pero a los dominicanos que tienen su cédula, que van subiendo la goma, para cruzar la goma con César Nicolás Penson, Ivonne. Yo duré frente al antiguo PRM, antiguo consulado, ese pedacito de algunos 80 metros, yo duré 27 minutos. Federico, ¿tú sabes por qué? Porque los carros que iban subiendo la goma o bajando la goma, cuando veían el semáforo que le daba verde y están viendo ahí al frente, a 2 metros el otro, avanzan. Se metían. Entonces, esos son de los... Pero eso pasa primero porque somos animales, no en el sentido evolutivo y darwiniano de la palabra, sino en el sentido ciudadano y de educativo. Porque si usted ve que usted no puede avanzar, ¿por qué usted avanza? Bloqueando la intersección. Y en ese bloqueo de intersección, yo duré 27 minutos.
sabiendo, y lo que dan gana a uno, y yo un día lo voy a hacer, y lo advierto aquí en el aire, porque un día yo lo quiero hacer. Arrastrar uno con todo. No, oye lo que yo voy a hacer un día, lo voy a advertir. Un día a mí se me van a cruzar los cables, y cuando yo vea eso absurdo, yo voy a coger mi vehículo, lo voy a parquear así, lateral, lo voy a apagar, y me voy a ir caminando para mi casa, y ya. Sí, Y ya, que resuelvan, ya, a ver qué va a pasar. Esos son de porque los el problema es trastornos. que nos están llevando a eso, y ahí concateno con tu inquietud. ¿Dónde estaban los agentes, la dirección de tránsito ayer? Porque si hubieran estado en las intersecciones, Claro. el tapón hubiera durado menos, Así porque es. no hubiera durado como quiere haber tapón. Y eso que tú estás narrando se veía en todas las intersecciones, Félix. Tú y yo andábamos por Sí. direcciones distintas. Tú ibas hacia la zona universitaria Gascue, yo iba hacia Santo Domingo Este, pero la salida de aquí de la emisora hasta la 27 con Tiradentes. ¿Qué tiempo dura? ¿Menos de 50 metros? Una hora, Oye, menos de eso. 50 metros, pero ese era el problema. Y eso lo teníamos aquí en esta, ¿cómo se llama esta calle? La que nos queda en el La lado Tiradentes. sur. Exactamente. Ahí aquí en la que nos queda al lado sur. Eso es el problema, el tema. Aquí la Pastoriza, por ejemplo, con Tiradentes, donde tenemos que hacer un doblaje para tomar, en mi caso, Sí, a la la izquierda, 27. ajá. Ese caos, pero no, como dices, Félix, no había un DGC con su capita amarilla, que la tienen para eso. Entonces, yo creo que esas son profesiones y oficios que obligan. Literalmente. En momentos de dificultad. Literalmente, en un país institucionalmente avanzado, en cualquier país del mundo, un caos como el de ayer, óyeme, porque tenemos que admitir que hubo mucha lluvia, Sí. tenemos que admitir que había muchas inundaciones, que esas inundaciones provocaban que la gente se caminara o se moviera por un solo lado de la calle y que un carrito quedado o que un vehículo, o sea, tenemos que saber que hay culpa, ¿verdad? De la lluvia, que hay culpa de las inundaciones, porque hay culpa. Ahora bien, la ausencia de la autoridad para mantener el orden, independientemente de la lluvia, porque no había una lluvia de que cuando tú estabas en el medio te volaba y brincaba un edificio. No era eso, simple y llanamente cayó mucha lluvia. Precipitaciones. Precipitación. Ahora, la ausencia de autoridad ayer aquí, los daños que causó en el día de ayer a la economía del dominicano, eso no tiene parangón, como se dice en el Así campo. es, y entonces a eso tú le sumas mucha gente con sus vehículos que no están en súper buenas condiciones, los calentamientos de los vehículos, la gente que da por gasolina, incluso. Señores, y uno está hablando. Oye, Mira, perdón, si tú vas en reserva para una... No, tú te el dominicano diablo. aquí normalmente anda en reserva, para que ustedes sepan, Sí, el dominicano claro. de a pie, el que tiene su carrito, y tú vas para tu ruta normal, que tú lo haces y te da para ir y Tú venir en calculas, tú reserva. dices, Y tú duras 3 horas en un tapón como tú duras, ¿Qué tú como duramos haces? ayer. Pero además, estamos hablando de la perspectiva de nuestra problemática y de la problemática referida a un grupo significativo de ciudadanos que tienen vehículos. Pero imagínense las personas, pongámonos en el lugar de las La fila era personas. kilométrica en el No, metro y aquí señor, la eso es una indignidad que no tenemos. Los dominicanos que trabajan, que pagan impuestos y que se levantan a echar este país para adelante con su trabajo, no merecen Claro. que al final del día tengan que durar 4 o 5 horas para llegar a su casa, porque el metro se inundó, porque uno cogió fuego, porque los autobuses no dan, porque los carros públicos no llegan. O sea, de verdad, y para colmo llegar a tu casa y probablemente encontrarla sin energía. Ay, claro. O sea, probablemente llegar Pero a tu muy casa probable. y encontrarla sin energía, o probablemente llegar a tu casa y encontrar la calle inundada, o probablemente llegar a tu casa y encontrar tu casa inundada. Ajá. Así es. Miren, entonces no nos sorprendamos del nivel de irritación y de ansiedad y de violencia con que la sociedad se desenvuelve y reacciona, porque es que nos están pullando por todos Entonces lados. te voy a decir, Federico, como dice mi amigo Delvis Lanfranco, a cual le mando un fuerte abrazo y un saludo. Entonces, hace una semana no había luz en su casa porque había mucho calor, ¿verdad? Había mucho calor. Entonces, ayer tampoco había luz porque había mucho frío, había mucha agua. Entonces dice, bueno, si se va la luz cuando hay calor, si se va la luz cuando no hay calor, entonces ¿cuándo es que tendremos electricidad? Es un problema. Bueno, es un problema y es un problema cuando tú te encuentras entonces con el tema de las averías, pero las averías también tienen una razón de ser. Es verdad que esos eventos causan estragos, ¿no? Pero cuando hay un dinamismo, cuando hay una organización, cuando hay una planificación y estos fenómenos se pueden prever, ¿no? Y estamos en una época en la que nos dicen que van a ser bastante feroces, pues yo creo que hay algunas cosas que no las podemos saltar y no las podemos evitar. Fafa Taveras, buenas tardes, ¿cómo estás? Lo estaba escuchando mientras llegaba aquí. Y yo les digo, hay una parte de los ciudadanos afectados ayer. Aquí hay 3 billones de motores.
y ninguno de ellos en el agua podía salir a la calle. Es decir, la afectación también que representaba en el tránsito 3 horas en un tapón, pero para los tigres que viven del motor no hubo chance. Fue efectivamente un daño terrible con el agua que se hizo, tanto a los ciudadanos como los infelices que buscan la vida en la calle. Bueno, a las 6 de la tarde entonces se declaró en alerta roja a la capital y a la... Candado de digo, va a valer más tarde que nunca, ¿verdad? Pero fue justamente cuando ya estaban un poco mermando los aguaceros cuando decidieron declarar. Nosotros, yo recordaba que ayer conversábamos con un predictor, sí, y yo no sé si se puede medir la cantidad de aguas que podrían caer, pero siempre hay una proyección, ¿no? Fue miren, lo que se nos dijo. ¿Sabes que los dominicanos tenemos como costumbre que cuando predicen algo y no se da, uno lo que hace es que se burla? ¡Ah! Mira, meteorología predijo que iba a caer mucha lluvia y miren el solazo que hay. ¿Qué payasos son? Yo prefiero mejor que meteorología siempre pueda prever algo y que no ocurra, a que ocurra como en el día de ayer. Por ejemplo, recuerdo que cuando tú hiciste la llamada y conversamos con las autoridades, decían que iba a llover, pero nunca tampoco dijeron ni la magnitud, ni lo más mínimo de lo que ocurrió ayer. Y déjame decirte que conversamos con ellos bien temprano cuando aún no había comenzado a llover. Sí, no nos dijeron la cantidad de lluvia que iba a caer, la verdad que no, y fue muchísima. Señores, pero yo estaba viendo un tuit de Jean Suriel. ¿Sí? Que, bueno, una pregunta que le iba a hacer hoy, no se la pude hacer, y cualquiera que nos escuche que la pueda responder. O sea, si es que hay estaciones meteorológicas en esta parte del polígono que él está señalando, pero voy a referirme, por ejemplo, al tuit concretamente para que no se pierda la información. Él señalaba que en la zona colonial, que fue donde más agua cayó, cayeron 255 milímetros de agua. En la zona colonial. En la zona colonial. Estoy buscando el tuit para ser más preciso todavía. Sí, porque incluso Jean hace una reflexión interesante respecto, y yo creo que ya es un fenómeno para otros estudios, ¿no? Porque cuando cayeron esos aguaceros que se inundó la zona colonial, mucha gente se preguntaba qué pasó. La cantidad de lluvias que tienen que ver con el tema del cambio climático también es un fenómeno que nosotros nos estamos estrenando. La comparación que hacía Jean, y no sé si viste esa parte, Federico, yo también estoy buscando la información, no sé en cuál de los diarios fue que la vi. Él hacía la comparación, por ejemplo, con George, la cantidad de lluvias caídas a nivel del todo el territorio nacional, claro, con recursos incluso de predicción limitados entonces, en el 98 respecto a ahora, pero solamente en 3 o 4 horas, no solo ayer jueves, sino las del 2022 y las del 2023 en noviembre. Aquí está el tuit. Sí. Lo ocurrido esta tarde, esto fue ayer publicado a las 8:30 de la noche del día de ayer en la cuenta de Jean Suriel. Lo ocurrido esta tarde y esta noche en zona de la República Dominicana se puede comparar con las precipitaciones torrenciales ocurridas el 4 de noviembre de 2022 y 18 de noviembre de 2023, pues se desarrollaron un periodo entre 4 a 5 horas. El mayor acumulado de este jueves 4 de julio de 2024 ocurrió en 2 puntos. Zona colonial, 217 milímetros. Centro Olímpico, 203 milímetros. Mirador Sur, 177 milímetros. Avenida Kennedy, 155 milímetros. Y San Isidro, 135 milímetros. Yo creo que ustedes sepan que en la ciudad de Santo Domingo, los históricos, porque habrá que ver a este ritmo cuáles serán los patrones, pero son 1.200 milímetros al año. 1.200 al año. Y tú me estás diciendo que en la zona colonial cayó una sexta parte en 4 horas, una sexta parte de lo que cae en el año entero en agua. Muy bien. Entonces, pero yo le voy a hacer una pregunta, Ivonne. Si tú tienes una propiedad y tú la dejas cerrada con una puerta normal y te roban, ¿verdad? Te robaron. La siguiente vez que tú vayas a tu propiedad, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer? Poner la seguridad del lugar. Si a ti te roban un día, bueno, es probable que no sea culpa tuya. Ahora, si te roban 2 veces y 3 veces y 4 veces en el mismo lugar, bajo la misma característica, y tú no pones seguridad, óyeme, no es que el ladrón es tigre, es que tú eres pariguayo, vamos a decirlo así de manera llana. Entonces yo creo que
que la experiencia del 22 de noviembre, la experiencia del 4 de noviembre, la experiencia de ayer, la experiencia que estamos teniendo todos los días en la República Dominicana, es, señores, como el caso de los asiáticos, de Japón y esa zona, por ejemplo, con el caso de, y como Chile también, Federico, con el caso de los terremotos. Ya en esa zona se sabe que un terremoto, que aquí es un estrago de 5, allá es normal, 5, 6 y 7 es normal. Ya aquí tenemos que entender que nos caigan 200 hasta 300 milímetros de lluvia, o que nos caiga en 2 días lo que debe de caer en un año, tenemos que entender que ya es algo normal, hay que normalizarlo. Mira, porque el cambio climático así nos ha llevado. Entonces, ya no depende de que si cayó mucha lluvia o no, tenemos que prepararnos para eso. Si no nos preparamos, los culpables somos nosotros. Claro, pero no solamente que tenemos que prepararnos, y esa preparación tiene mucho que ver con la orientación que hay que darle a los ciudadanos y a las ciudadanas, porque hay un comportamiento, y es un comportamiento que es distinto, y ese comportamiento tiene que ver con el tema del cambio climático. Por ejemplo, el mismo Jean Suriel hacía una comparación que a mí me parece muy interesante y que debería de ser para la comunidad que está, que da seguimiento a todo esto. Vamos a hablar con Jean Suriel, sería bueno conversar con Cuando él decía que en 1998, cuando en el ciclón George cayeron 490 milímetros en 24 horas y en todo el territorio nacional, George dejó un saldo, a propósito de eso, de casi 300 personas muertas, y tú sabes que siempre hay subregistro, y 263,000 personas damnificadas. Pero el balance de las lluvias de ayer, oye, si tú haces la comparación, es 217 milímetros en 4 horas, y el punto mayor intensidad, efectivamente, Federico, la que está señalando, la zona colonial. O sea, hazme la comparación a nivel nacional y en 24 horas a 4 horas que te cayeron, ¿cuánto? Fue más de la mitad. Una compresión total. ¿Entiendes? O sea, Entonces, algo está pasando. Pero recibir frente al hecho de que, a pesar de toda la razón que ustedes tienen para estar escandalizados por el nivel de la realidad, señores, ¿y si el maldito ciclón se hubiera pasado por aquí? Eso es otra cosa. Es que ni el ciclón, imagínate. Si con esa agua hubiese pasado el ciclón, primero hay que celebrar el hecho de que no pasara el maldito ciclón. Bueno, la verdad es que fue un desbordamiento, porque 200 y pico mililitros, ¿verdad? Que no pudieran preverlo cuando se supone que 50 o 60 ya son lluvias de mucha consideración. La verdad que no lo entiendo, y nosotros conversábamos ayer. Yo creo que eso se puede prever. Vamos a ver qué va a pasar en el día de hoy. No, y hay que crear la infraestructura. Y también, señores, hay que crear la infraestructura para soportar esos niveles de lluvia. Y les voy a decir algo: los niveles de lluvia de los que estamos hablando no se soportan con simples hoyitos o invernalitos o rejilla o filtrantico. No es con eso. Aquí hay que hablar de galería de drenaje obligatoriamente. Sí. Bueno, o esta capital se va a joder, se va a jugar por completo. Vamos a hablar de eso, porque ese sí es un tema, y es un tema que se toma tiempo. Mientras tanto, no nos vamos a dejar fuñir de Derek, ¿no? Él le dice que con él y contigo nos vamos, Derek.